todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. He dudado mucho en cómo realizar este vídeo porque quiero hacer la parte de hablando sobre mis experiencias y lo que yo he aprendido sobre las protectoras de animales y luego el proceso que se hace a la hora de adoptar un animal. Son cosas que tienen la verdad es que mucha relación, pero al final he decidido hacerlo en vídeos diferentes porque así simplemente la persona que busque el cómo adoptar un animal pues vaya a ese vídeo y así las personas que estén interesadas en buscar información sobre las protectoras pues puedan encontrar este vídeo. Antes que nada quiero decir que no soy veterinaria, ni llevo mucho tiempo metida en este mundillo de las protectoras. De hecho, llevo como voluntaria año y medio, pero creo que es suficiente como para compartiros mi experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque yo hace apenas 2 años, yo no conocía el mundo de los albergues, no tenía ni idea de lo que era un albergue. Me parece muy fuerte que con 20 años no supiera lo que es una protectora de animales. Sabía que había gente que, pues eso, que salvaba animales, pero no me imaginaba que era a este nivel. Es brutal la cantidad de protectoras y albergues que hay, por lo menos en España. Es brutal, o sea, me he quedado alucinada. Es increíble, de verdad. Ya solo en mi provincia, que yo vivo en la provincia de Alicante, pueden haber como, no sé, 50 protectoras de tanto de perros, gatos, caballos, animales exóticos, me da igual. Es exagerado, he dicho 50 por decir un número, ¿vale? Pero es brutal la cantidad de protectoras que hay ya solo en la Comunidad Valenciana. O sea, ya solo en la provincia de Alicante hay un montón. ¿Cuántas hay en todo el país? Y cuantas más protectoras hay, más animales abandonados hay. Quiero decir, si hay tantas protectoras es porque hay tantos animales abandonados o maltratados. Es brutal. Entonces, puesto que yo he vivido esa experiencia de no conocer el mundo de lo que es la adopción y el voluntariado, pues quiero compartiroslo y quiero hablaros de 3 protectoras en particular de las que yo me considero voluntaria. Vale. La primera de todas, os he hablado mucho de esa reserva de animales y es la reserva Wild Forest. Esa reserva está en Barcelona. Yo no puedo ir, también es verdad que todavía no se puede entrar voluntarios para ayudar a limpiar los animales y todo eso, pero la manera en la que yo colaboro es comprando cosas. Tienen una tienda benéfica y además soy suscriptora de esa reserva con Teaming. Cada mes yo aporto 1 euro a esa ONG, ¿no? A esa protectora. De esa manera, si todos aportáramos 1 euro, pues se conseguirían miles y miles de euros. Simplemente es 1 euro. Yo no puedo aportar más, me encantaría poder apadrinar un animal, pero no me lo puedo permitir. Yo no puedo gastar 10 euros, 15, 20 al mes porque tengo un negocio y no puedo responder sobre ese animal. No puedo, ¿vale? No me quiero arriesgar a que el día de mañana me pueda faltar ese dinero por haber apadrinado a ese animal. Que me encanta salvar animales, pero tengo que salvar primero mi negocio, ¿vale? Y aunque os parezca egoísta, pues esto funciona así. Entonces, bueno, pues ya que no puedo apadrinar un animal, pues compro cosillas cuando veo que puedo y estoy suscrita o sea, soy suscriptora en Teaming, con esta reserva. ¿De qué trata esta reserva? Esta reserva es en realidad de animales salvajes, por ejemplo corzos, todo lo que son ciervos, jabalíes, tienen incluso una zorrita y tienen también algunas ovejas, cabras, gallinas, perros, por supuesto, y gatos creo que también tienen, pero sobre todo es a la hora de salvar animales salvajes. Por ejemplo, un ciervo, un corzo, suele ser lo que más salvan porque son animales que no están protegidos por la ley en España al considerarse un animal salvaje. Digamos que la ley en España, por lo que tengo entendido, ¿vale? No me quiero meter en líos, en realidad solo salva a animales domésticos. Si es un animal de granja, por ejemplo, un cerdito vietnamita, ¿vale? Que es considerado mascota, más que de consumo. Como es un cerdo es considerado animal de granja, un cerdo no tiene el mismo valor que un perro. Un ciervo pasa lo mismo, como es un animal de caza, considerado que se puede cazar, no vale lo mismo que un perro. Todo eso quiere decir que cuesta mucho encontrar veterinarios, cuesta mucho encontrar gente que quiera interesarse y salvar a esos animales. La vida para mí
vale igual la de un hámster que la de un ciervo, que la de un perro, que la de un gato, que la de un humano. Pero bueno, hay gente que no considera que esto sea así. Entonces me gusta seguir y apoyar a esta reserva en todo lo que yo puedo para que siga salvando animales de este tipo. Ya os digo, tienen también una tienda benéfica. Yo me he comprado ahí, tengo una taza. Tengo lo menos 4 o 5 camisetas. Me compré el libro que escribió, la novela que escribió Paola Calasanz, que es la chica que se encarga de esta reserva, que ha fundado la reserva. Tengo también como unos daditos, un juego de dados de alimentación y tal. Compro cosillas que veo en la tienda que me gustan, que veo que son útiles, porque yo compro por comprar tampoco, que el dinero cuesta mucho de conseguir. Y comprando en esta tienda benéfica, pues ayudamos. Os voy a dejar en la cajita de información la web de esta reserva, ¿vale? La reserva Wild Forest, que esto es, pues, Wild Forest es un de animales salvajes, ¿no? Ellos tienen como unas hectáreas compradas y pues ahí tienen a los animales. Si queréis más información de las protectoras, iros directamente a sus redes sociales o sus webs, porque os van a informar mucho mejor. Luego, las siguientes 2 protectoras de las que soy voluntaria. ¿Por qué soy voluntaria de 3? Bueno, a ver, en realidad la reserva Wild Forest no soy voluntaria porque no voy allí a ayudar, pero sí me considero que ayudo o sea, sí que intento ayudar en lo que puedo comprando o difundiendo y compartiendo lo que publican cuando necesitan ayuda. Simplemente con compartir la información estáis ayudando. Otra protectora de la que quería hablaros es Difusiones Exóticos Alicante. Esa protectora es donde yo adopté a Gouda. En realidad soy como voluntaria de 3 protectoras porque cada una de esas protectoras tiene diferentes animales. En este caso, animales exóticos son conejos, hámster, reptiles, tortugas, todo lo que no son perro y gato es más o menos, es considerado animal exótico. Periquitos, todo eso, palomas, todo eso son animales exóticos. Pensar todo lo que son animales de granja, ni perro, ni gato, ni caballo, y todo eso son animales exóticos. Los erizos, las chinchillas, los jerbos, todo eso son animales exóticos. Entonces, pues eso, a esa protectora, por ejemplo, no suelo ir tampoco porque esto es una asociación de 3 chicas que se encargan de rescatar a los animales y quedárselos en acogida ellas o gente voluntaria que los cogen acogida. Que los tienen en casa de acogida hasta que encuentran un hogar. Con lo que le dona la gente consiguen pagar las facturas de veterinarios y todo eso y el mantenimiento en alimentación, higiene y cuidado de los animales hasta que consiguen un hogar. Y bueno, yo lo que hago es, cuando puedo verlas, yo en mi negocio tengo una hucha de difusiones exóticos y de adopciones Cereco, que es la que voy a hablaros después. Entonces, pues eso, esa es la manera que yo tengo de ayudarles. Como sé que los puedo ver una vez al año en la feria de adopción que hacen aquí en Elche, pues recaudo dinero de la gente, las propinas que me suelen dar en mi negocio, en vez de quedármelas yo, que a mí 1 euro no me va a hacer nada, las meten en las huchas de los animales si quieren, ¿vale? Tampoco es obligatorio, pero normalmente siempre la gente, con tal de ayudar, lo hace, incluso voluntariamente meten dinero. Entonces, bueno, pues tengo la huchita esa con la que puedo recaudar algo de dinero que les hace un mundo de tenerlo o no tenerlo, aunque sean 5 euros, les hace mucho. Así que siempre que veáis una hucha de protectoras, a ver, verificar que son protectoras de verdad, que no son gente que se quiere aprovechar, que esa es otra. Yo siempre aporto, aunque sea 1 euro, 50 céntimos, da igual. Si todos pusiéramos 50 céntimos, al final sería mucho. Pero bueno, entonces también lo que hago es, cuando sé que voy a ver a estas chicas, compro lo que necesitan. Alimentación, lecho, jaulas no, ¿verdad? Si tuviera jaulas las donaría. Pero bueno, que intento ayudar en lo que puedo en ese sentido. Luego también les llevo el blog, la página web que tienen para compartir los animales que tienen adopción y demás información sobre la protectora. La llevo yo y mi pareja para que así pues ellas ya tienen bastante con lo que tienen, con cuidar los animales. Al final son detalles. Y por supuesto también intento compartir las publicaciones de los animales que buscan adopción. Y luego la otra protectora, la última, que es de la verdad es que soy voluntaria, de que voy allí a limpiar y a lo que haga falta, es Adopciones Cereco. Esta protectora es de Crevillente. Todas estas 2 protectoras por supuesto son de la provincia de Alicante porque
vivo en la zona de Alicante, vivo en Elche. Y Adopciones Cereco es un albergue. A ver, vosotros, por ejemplo, la mayoría no lo vais a conocer, la gente que lo conozca se puede echar las manos a la cabeza, pero bueno, quiero hablar de esto porque hace falta información y creo que no hay ningún problema en dar información. Cereco es una perrera crematorio que hay en Crevillente. Una perrera crematorio no es que sacrifiquen solo perros, sino que, por ejemplo, cuando los zoológicos de la zona se muere un animal, un cocodrilo, un delfín, yo qué sé, lo que haya, un elefante, esos animales hay que incinerarlos. Entonces las perreras normalmente se encargan de este tipo, las perreras que tienen crematorio. O sea, no siempre sacrifican perros. En este caso, esta perrera tiene muy mala fama, por ser perrera, evidentemente. Pero lo que tiene de bueno es que la persona encargada de la perrera ha creado un albergue. En el albergue nunca se sacrifican perros ni gatos, que tenemos perros y gatos. Y ojalá tuvieran todas las perreras un albergue. Porque por lo menos, aunque las perreras es que es imposible de encontrarles hogar a todos, porque no se hacéis una idea la de animales abandonados que hay. Y yo, sinceramente, prefiero que estén en una perrera que atropellados en la autovía. Pero bueno, ojalá estuvieran todos en un hogar. Prefiero 10.000 veces que estén en un hogar, pero antes que estén por ahí ahogados o yo qué sé, es que se ven cada cosa. Prefiero que estén en una perrera que a lo mejor tienen suerte y alguien va y los adopta. Pues eso, ojalá todas las perreras tuvieran un albergue. En mi albergue, los perritos y gatos que entran en la perrera, cuando les hacen la prueba de que no tienen ninguna enfermedad contagiosa ni nada de eso, los llevan al albergue y ahí ya, pues no, hasta que no encuentran un hogar no salen de allí, evidentemente. Hay un montón de perros, por ejemplo, en mi albergue hay un montón de perros, pero yo es verdad que no he ido más a albergues así físicos, pero me siento muy orgullosa de formar parte de este gran equipo que formamos todos los voluntarios y trabajadores del albergue, no de la perrera. Y más que nada porque los de perrera no los conozco. Y yo veo a los animales muy bien allí, pero evidentemente están mejor en una casa. Entonces, pues bueno, ¿yo cómo ayudo allí? Hago una pausa en el vídeo porque resulta que se me ha olvidado deciros algo súper importante, y es que podéis ayudar a este albergue en concreto de una manera gratuita, y es simplemente poneros en vuestro navegador como página principal este inicio solidario. Esto lo hacen muchas reservas, yo de hecho antes lo tenía con la reserva Wild Forest, que también lo tiene, pero bueno, ahora también lo tengo con Adopciones Cereco. Simplemente tenéis que hacer los pasos que viene aquí. Os metéis en la página cereco.iniciosolidario.com y abajo del todo os explica según vuestro navegador cómo podéis añadir esta página de inicio. Con cada visita en este pequeño anuncio que sale aquí, ayudáis a que obtengamos un dinero extra cada mes. Entonces esto en realidad cuanto más gente lo tenga, pues más fácil será para seguir salvando vidas, y es una manera gratuita. Simplemente es tener un Google, en lugar de tener la palabra en Google grande, es tener a nuestros pequeñajos de Adopciones Cereco. Voy cuando puedo, porque justamente tenemos el mismo horario de abertura del albergue al horario que tengo yo de trabajo. Pero bueno, voy cuando puedo y pues a mí lo que haga falta. Yo he llegado a bañar perritos y gatitos, bueno, gatitos no, a bañar perros, me gustaría poder cortarles el pelo mucho, lo que pasa es que ahora en invierno ya no se va a poder. He puesto pipetas, lo que haga falta. He limpiado las jaulas, les he puesto lecho, lecho como los hámsters. Les he puesto comida, agua, los he sacado a pasear, les he hecho fotos. Yo siempre que voy, eso sí, llevo chuches, porque me encanta consentirlos. Y lo que pasa es que algunos están súper gorditos y no deberían de comer, pero bueno. A mí me encanta ir allí porque ya que yo no puedo tener perro en casa, es una manera de desfogarme de amor, y es verdad que luego vienes hecha una castaña, una merda, porque vienes de cansada y de porquería de que te salten todos los perros, porque eso está en el campo, eso es un campo. Pero bueno, que yo me siento muy, muy orgullosa, y de verdad que daros la oportunidad vosotros de formar parte de un albergue es mágico, de verdad. A mí, vamos, es una satisfacción y un orgullo, de verdad, me encanta.
Luego, otra manera de ayudar, por ejemplo, a las protectoras. En el albergue, por ejemplo, de Adopciones Cereco, hemos creado un calendario, que esto lo hacen la mayoría de las protectoras, y se vende ese calendario. En este caso, por ejemplo, el nuestro vale, bueno, normalmente suelen valer 5 euros, y con lo que sacamos de la diferencia entre el coste que nos, o sea, lo que nos cuesta el calendario y lo que, o sea, la diferencia que hay entre el coste del calendario y lo que aporta la gente, ese dinero es totalmente utilizado para los animales, para comprar nuevas jaulas o nuevas camitas o nuevo copienso o vacunas o para hacerles, o sea, para poder castrarles y poder cubrir todo el gasto veterinario, en fin, para todo lo que puedan necesitar los animales. Ya os digo, cuando seáis voluntarios o queráis donar algo de dinero, aseguraos de que sea una protectora de verdad 100% leal a los animales. En mi caso, yo las tres, la de Reserva Wild Forest quiero confiar en que es así, pero evidentemente no hay nada que lo justifique, no hay nada que me diga esa chica nos esté quedando el dinero, pero yo creo y confío que esa chica es leal a los animales y de verdad el dinero que obtiene es para ellos. Difusiones Exóticos Alicante, es verdad que no dono dinero porque prefiero donarles comida porque se las puedo dar en mano. Más que nada porque como sé lo que necesitan, pues así les ahorro el viaje. No sé, prefiero darles comida. Me siento yo más satisfecha que darles 20 euros. Y Adopciones Cereco, tampoco dono dinero, también suelo donar cosas. Por ejemplo, mantas que tengas viejas por casa, toallas, cojines, todo eso les ayuda un montón, sobre todo para el invierno, madre mía. Pero bueno, que eso, que os deis la oportunidad de ser parte de una asociación de animales. Tenéis en mi blog una lista de todas las protectoras que hemos encontrado tanto de España como de Latinoamérica, ¿vale? Es verdad que de exóticos suele haber menos, pero por desgracia hay. Y bueno, en el vídeo que os digo de adoptar un animal, ahí os hablo del tema de la crianza de animales y todo eso, ¿vale? Del tema de comprar o adoptar, qué es mejor o qué es peor o qué recomiendo yo o qué haría yo. Así que si os interesa todo esto de los animales, os invito a que veáis ese vídeo, lo tendréis seguramente en el canal, si no ya próximamente, porque uno de los dos tendrá que subirlo antes. Y nada, que espero que os haya servido este vídeo para obtener un poquito de información. Yo de verdad que os lo digo con toda mi sinceridad y con toda mi buena intención. Yo espero no recibir, porque el tema de los animales enseguida te ataca a la gente, pero me da bastante igual. Así que nada, que espero haberos ayudado y todas las preguntas que tengáis para poder hacerme, me las podéis hacer por email o por privado en Instagram o en Facebook. De todas formas, en Facebook tenemos un grupo hecho que es sobre animales, sobre todo sobre hámsters, así que si queréis, si conocéis protectoras o animales exóticos que puedan buscar hogar, lo podéis dejar en el grupo. Pero bueno, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis dejarme una manita arriba para apoyar y dar amor a todos los animales que necesitan un hogar y necesitan ser queridos. Y bueno, tenéis también el botoncito de suscripción para que podáis uniros a esta bonita familia que tenemos y que poco a poco va creciendo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo aquí en More World. ¡Chao!